Hola chicos, ¿cómo están? Este es el primer video que vamos a subir para este canal de la parte de química. Yo soy Walter y el tema que vamos a desarrollar hoy día es estructura atómica. Entonces, primero lo que tenemos que saber para desarrollar el tema es qué es un átomo. ¿Y cuál es el concepto de átomo? Es que el átomo es la partícula más pequeña del elemento que conserva las propiedades de dicho elemento. ¿Y qué son los quarks? Los quarks son las partículas más pequeñas del elemento. El átomo es la partícula más pequeña del elemento, pero que conserva las propiedades de este elemento. ¿Listo? No se olviden de eso. Aquí tenemos representado un átomo. ¿Listo? Esto es una representación del átomo. El átomo, como podemos observar, tiene dos zonas. La zona central se llama núcleo. ¿Listo? La zona central se llama núcleo. Y la zona donde giran los electrones a una gran velocidad es zona extranuclear. Ponemos zona extranuclear. O también lo llama nube electrónica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué partículas subatómicas se encuentran en el núcleo. En el núcleo tenemos dos partículas subatómicas. ¿Listo? Dos partículas subatómicas. ¿Quiénes son? El protón y el neutrón. ¿Listo? Esas son las dos partículas subatómicas que encontramos en el núcleo atómico. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias de esas dos partículas subatómicas en el núcleo. A los protones también se les conoce como número atómico. Entonces ponemos protones y número atómico. También se les conoce como número atómico. Y el número atómico está representado con la letra C. ¿Listo? Con la letra C. ¿Qué más? A los protones también determinan la carga nuclear. Determinan la carga nuclear. ¿Listo? Entonces vamos a poner un ejemplo con este gráfico. Vamos a ver cuántos protones tiene. Tiene 1, 2 y 3 protones. ¿Listo? Tiene 3 protones. Entonces, ¿cuánto es su número atómico? 3. El número de protones siempre va a ser igual al número atómico. ¿Listo? ¿Cuál es su carga nuclear? También es 3. También va a ser el número de protones. Muy bien, no se olviden de eso. Si te pide carga nuclear o número atómico, simplemente súmame los protones, solo protones, nada más. ¿Cuál es la carga del protón? La carga del protón viene a ser positiva. La carga es positiva. Ponemos acá, carga positiva. Listo. Tiene una carga positiva y vamos a poner acá más para representar a los protones. Muchas veces les pregunta cuál es la carga del núcleo y la mayoría no sabe cuál es la carga del núcleo. Los protones le dan la carga al núcleo. ¿Listo? Entonces el núcleo tiene carga positiva. Muy bien. Vamos a hablar un poco de los neutrones. Los neutrones, a diferencia de los protones, no poseen carga. Entonces ponemos acá, los neutrones no poseen carga. ¿Listo? Por eso su nombre de neutrón, porque son neutros. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué partículas subatómicas se encuentran en la zona extranuclear o nube electrónica, que es un vacío donde los electrones giran. Como ya lo he dicho, ahí se encuentran solo los electrones. Los electrones se encuentran ahí. Y los electrones tienen una carga negativa. La carga de los electrones es negativa. Voy a poner acá simplemente menos. ¿Listo? Muy bien. En este gráfico te acabo de mostrar solo 3 partículas subatómicas. Pero el átomo tiene más de 200 partículas subatómicas. ¿Listo? Estas 3 partículas se les considera fundamentales. ¿Listo? El protón, el neutrón y el electrón son partículas subatómicas fundamentales. Ahora vamos a ver cómo está distribuido la masa en un átomo. ¿Listo? ¿Dónde está concentrado la mayor cantidad de masa en el átomo? La mayor cantidad de masa en el átomo está concentrado en el núcleo.
¿Listo? El núcleo es muy pesado, es muy denso. En el núcleo se encuentra el 99,99% de la masa atómica. ¿Listo? Casi el total de la masa del átomo se encuentra en el núcleo atómico. ¿Listo? Por eso la masa del átomo y la masa del núcleo son casi iguales. Y la zona extranuclear contiene el 99,99% del volumen atómico. ¿Listo? Entonces ponemos aquí, la zona extranuclear contiene el 99,99% del volumen atómico. ¿Listo? El 99,99% del volumen atómico. Esto simplemente es una representación del átomo. El átomo en sí no es así, ¿ya? Porque el núcleo es muy pequeño y acá yo lo estoy dibujando como para saber qué partículas subatómicas contiene el núcleo. El átomo vendría a ser así. El núcleo simplemente sería este punto. Y el vacío donde giran los electrones sería todo esto, o más grande aún. ¿Listo? Fíjense, el núcleo es muy pequeño y el volumen que ocupa el lugar donde los electrones giran es muy grande. Es el 99,99%. Entonces nosotros podemos decir que el átomo es casi vacío. ¿Listo? Por eso el átomo es casi vacío. Porque el núcleo es muy pequeño. Muy bien. Entonces borro esta parte. De las tres partículas fundamentales que tenemos en el átomo, solo dos son estables. El protón y el electrón son las partículas estables. El neutrón no es estable. ¿Qué quiere decir estable? Quiere decir que el protón, si sale del átomo, puede existir. Si el electrón sale del átomo, puede existir. Pero si el neutrón sale del átomo, no puede existir. Cuando el neutrón sale del átomo, supongamos que sale un neutrón aquí del átomo, el neutrón se descompone en un protón y un electrón. ¿Listo? El neutrón es inestable, no puede existir fuera del átomo, por eso se descompone en protón y electrón. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos saber quién tiene la mayor cantidad de masa. Sabiendo que el neutrón está formado por un protón y un electrón, lógicamente la masa del protón y la masa del electrón está en el protón, lo contienen dentro. Entonces, la masa del neutrón es mayor ¿a quién? A la masa del protón, a la masa del protón, y la masa del protón es mayor a la masa del electrón. Ahora veamos cuál es la carga del protón y del electrón. ¿Listo? Primero vamos con la carga relativa. La carga relativa del protón simplemente sería más 1, nada más. Y la carga relativa del electrón sería menos 1. ¿Listo? La carga absoluta sería, en el caso del protón, más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga absoluta. ¿Listo? Y la carga absoluta del electrón es el mismo valor pero con diferente signo. Sería entonces la carga del electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Muy bien, entonces no se olviden de todo lo que hemos hablado aquí. Un repaso general sería: el átomo no solo tiene 3 partículas subatómicas, sino más de 200 partículas subatómicas. Estas 3 son las fundamentales. ¿Listo? Las fundamentales. A los que se encuentran en el núcleo también se les conoce como nucleones. Cuando te piden en el examen alguna pregunta, hay los nucleones. Simplemente te está pidiendo la suma de protones y neutrones. Ahora, si te especifica nucleones positivos, solo protones. Eso sería esta parte de estructura atómica. Ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación de las partículas subatómicas en el átomo. De las 3 partículas, el electrón es el más estable, el neutrino es el más ligero y el muón es el más pesado.
Los tres tienen spin medio. ¿Listo? El neutrino, como es el más ligero, él decae en partículas beta, negativo y positivo. El muón decae a un electrón y dos neutrinos. ¿Listo? A dos neutrinos. Esa es información algo básica. ¿Listo? Pasamos a este lado. Los hadrones se clasifican en dos grandes familias. Tenemos a los bariones y mesones. ¿Listo? Dentro de los bariones encontramos al protón y al neutrón. Dentro de los bariones también tenemos a las partículas subatómicas hiperón lambda, hiperón sigma, hiperón cascada, hiperón omega. No los voy a poner, solo quiero mostrarles cuántos quarks tienen los neutrones y protones, ya que la diferencia entre los bariones y mesones es el número de quarks que contiene cada uno. Los bariones están formados por 3 quarks y los mesones están formados por 2 quarks. ¿Listo? Vamos a ver. Dentro de los mesones tenemos al pión, su símbolo pi, y al kaón, que tiene un símbolo de K. Estas partículas subatómicas, que están solo constituidos por 2 quarks, tienen un quark y un antiquark. ¿Listo? Por 2 quarks solo están constituidos. En el caso de los bariones, el protón y el neutrón están constituidos por 3 quarks. Vamos a poner acá. Supongamos que este es el neutrón. Y a este lado voy a poner el protón, de color rojo. ¿Listo? Los dos tienen 3 quarks. En el caso del neutrón, tiene una up y 2 down. Son quarks. ¿Listo? En el caso del protón, tiene lo contrario al neutrón. En este caso él tiene 2 up y un down. Eso te va a servir para resolver algunos ejercicios que te pide el número de quarks que tiene un átomo. ¿Listo? El protón y el neutrón tienen 3 quarks cada uno. El neutrón tiene 2 down y un up, y el protón tiene 2 up y un down. 2 arriba, 1 abajo. 1 arriba, 2 abajo. ¿Listo? Eso sería todo de la clasificación de las partículas subatómicas. Ahora pasemos a lo que es número atómico, masa atómica y la notación de cada átomo. Como ya dijimos anteriormente, el número atómico, que se representa con la letra Z, simplemente es el número de protones. Entonces ponemos acá, solo es el número de protones. Número de protones. Entonces ponemos que el número de protones siempre va a ser igual al Z. Esto siempre va a pasar, siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Siempre el número de protones va a ser, o te va a dar el número atómico. Y en un átomo neutro, el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones. En un átomo neutro. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Átomo neutro. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cómo se reconoce a un átomo neutro. El número de protones le da la identidad y las propiedades químicas que debería de tener un átomo. El número de masa, o también conocido como nucleones, es la suma de protones y neutrones. Lo ponemos aquí. El número de masa es la suma de protones y neutrones. Entonces ponemos, si el número de masa es A es igual, y el número de protones es Z, Z más, y neutrones ponemos N. Despejando N, sabemos que hallamos el número de neutrones restando A menos Z. Ahora vamos a ver cuál es la notación para ese tipo de ejercicios.
La E representa al elemento, puede ser sodio, litio, nitrógeno, oxígeno, neón, cualquier elemento, ¿listo? Y el número de masa va a estar en la parte superior. Y vamos a poner A. Y el Z está en la parte inferior izquierda. Los neutrones en la parte inferior derecha. ¿Listo? Ahí vamos a reconocer el número de masa, el número atómico y los neutrones. Ponemos un ejemplo. Sodio, Na. Su número de masa, 23. Su número de protones, 11. ¿Listo? Vamos a sacar todo lo que podamos del sodio. Primero, número de protones, 11. Número de electrones. Ahora vamos a ver si este átomo es neutro o no es neutro. Si no tiene ninguna carga en la parte superior derecha, un número con signo, entonces es neutro. No tiene nada, aquí no tiene nada, entonces esto es neutro. ¿Listo? Si es neutro, entonces se cumple que el número de protones y el número de electrones es igual, entonces tiene 11 electrones. ¿Cuál es su número atómico? 11 también, porque el número de protones siempre va a ser igual al Z. ¿Qué más? Neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene? Restamos 23 menos 11, porque este es A y este es Z. Sería 2. 12 neutrones. ¿Qué más? Sacamos el número de masa, A. El número de masa es el 23. 23, número de masa. ¿Listo? ¿Qué más sacamos? Nucleones. ¿Qué son los nucleones? Simplemente el número de masa. Entonces ponemos 23. ¿Listo? Sacamos otras cositas más. La carga nuclear. ¿Cuál es la carga nuclear del sodio? La carga nuclear también es el número de protones. Y el número de protones es el Z, 11. Listo. También les puede pedir la carga absoluta nuclear. Entonces, si les piden la carga absoluta nuclear, ustedes tienen que multiplicar el número de protones por la carga de cada protón, pero la carga absoluta. Y si les pide la carga absoluta extranuclear o negativa, ¿quién está en la zona extranuclear? Los electrones. Entonces tienes que multiplicar el número de electrones con la carga absoluta del electrón. Así se determina la carga absoluta nuclear o extranuclear. Entonces ponemos solo acá la nuclear para que no se olvide. Si te pide la carga absoluta nuclear, eso va a ser igual al número de protones multiplicado por la carga de cada protón, más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Listo? Y así puedes determinar la carga absoluta nuclear. Si te pide la extranuclear, ya sabes el número de electrones y acá la carga absoluta de cada electrón. ¿Listo? Si a ti te da como dato la carga absoluta nuclear, te da esto como dato, ya tienes como constante esto, despejas la P y ya tienes el número de protones. Muy bien, eso sería la notación para lo que es estructura atómica. Pasando a los tipos de núcleos, encontramos a los isótopos, a los isóbaros y a los isótopos. ¿Listo? Hablemos un poco de los isótopos. Los isótopos, también llamados hílidos, son un tipo de átomos que tienen el mismo número de protones. Entonces tienen zetas iguales. Obviamente los elementos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque no existe elementos diferentes que tengan el mismo número de protones. ¿Listo? Eso no existe. ¿Listo? Entonces ponemos aquí, los isótopos tienen zetas iguales, números atómicos. Entonces los elementos van a ser iguales. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene 3 isótopos. Como tienen el mismo número atómico, todos tienen 8. El primero tiene número de masa 16, el siguiente 17 y el siguiente 18. Oxígeno 16, oxígeno 17, oxígeno 18. ¿Listo?
Sus propiedades químicas son similares ya que tienen el mismo número de protones y ya habíamos dicho que el número de protones identifica a un elemento y le da las propiedades químicas. Entonces pasamos a lo que son isóbaros. Los isóbaros son átomos que tienen el mismo número de masa, pero se da en elementos diferentes. ¿Listo? Pongamos un ejemplo. El calcio y el argón. El calcio y el argón son isóbaros porque tienen el mismo número de masa. El calcio tiene el número de masa 40 y el argón también tiene el número de masa 40. El número atómico del argón es 18 y del calcio es 20. Como tienen el mismo número de masa, son isóbaros. ¿Listo? En el caso de los isótonos, son átomos que tienen neutrones iguales y también se da en elementos diferentes. Entonces ponemos acá neutrones iguales y se da en elementos diferentes. Un ejemplo, el selenio y el arsénico. ¿Listo? El número de masa del selenio es 79 y del arsénico es 78. Su número atómico del arsénico es 33 y del selenio es 34. Hallemos el número de neutrones de cada uno, entonces hemos dicho que el número de neutrones se halla restando A menos Z. 79 menos 34 aquí sería 45 neutrones. 78 menos 33 también sería 45 neutrones. Como tienen el mismo número de neutrones, entonces esos dos son isótonos. No se olviden que todos los átomos siempre van a tener isótopos. ¿Listo? Me olvidé acá de mencionarles que todos los átomos tienen isótopos, pero no todos tienen isótopos naturales. ¿Listo? Mucho cuidado con eso, espero que les quede claro. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico. ¿Todos los átomos tienen isótopos? Sí, todos los átomos tienen isótopos. Profesor, ¿todos los átomos tienen isótopos naturales? No, no todos tienen isótopos naturales. Eso sería en la parte de los tipos de núcleos. Ahora pasemos al siguiente tema. Continuando con el tema, ahora vamos a ver qué son iones. Los iones son átomos que han perdido o han ganado electrones. Y esta pérdida o ganancia de electrones hace que ellos obtengan una carga. ¿Listo? Existen dos tipos de iones. Ponemos primero el catión y el anión. Esos son los iones. Los cationes tienen carga positiva. Los aniones tienen carga negativa. ¿Listo? ¿Por qué un catión se carga positivamente? Porque el catión pierde electrones. Pierde electrones. ¿Listo? Y el anión gana electrones. Gana electrones. ¿Listo? Recordando el gráfico inicial tenía 4 neutrones, 3 protones y girando alrededor tenía la misma cantidad de protones, que es 3 también, 3 electrones. Si un átomo tiene la misma cantidad de protones y electrones, hemos dicho que es neutro. Este es neutro. ¿Listo? Los iones son átomos que pierden o ganan electrones. Supongamos que este átomo gana un electrón. De otro átomo viene un electrón y lo gana este átomo y se pone por acá. ¿Listo? ¿Cuántos electrones ya tiene este átomo? Tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces ponemos menos 4. ¿Cuántos protones tiene? 1, 2 y 3. Más 3, porque los protones son positivos. Menos 4 más 3 sería menos 1. Este átomo ya va a ser un ion y va a tener una carga menos 1. Generalmente el signo se pone después del número. ¿Listo? Se recomienda que el signo se ponga después del número 1 menos. Este sería un anión. Tiene carga negativa porque ha ganado un electrón. Pasemos al átomo neutro otra vez.
Así como algunos átomos pierden electrones, otros los ganan. ¿Listo? Ahora vamos a ver que este pierde el electrón. Este electrón lo pierde, ya no tiene electrón. ¿Cuántos electrones tiene? 2. Ponemos menos 2. Ya no sería la carga 1 menos. ¿Cuántos protones tiene? 3 más 3. La carga sería más 1. 1 más. ¿Listo? Este es un catión porque ha perdido electrones. Pierde electrones. Muy bien. Cuando un átomo pierde electrones, se oxida. ¿Listo? Cuando un átomo gana electrones, se reduce. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde está el sodio con una carga 1 más. ¿Listo? El número de masa 23, el número atómico 11. Algo que tienen que recordar. Un átomo solo puede perder y ganar electrones, lo cual significa que no se altera de ninguna manera el núcleo, el número de masa, el número atómico, el número de neutrones, todo permanece igual, tal como está. ¿Listo? Lo único que se altera aquí en este átomo es el número de electrones. Entonces vamos a sacar. Fíjense, número de masa 23. Número atómico 11. Número de protones, lo mismo, 11. Número de neutrones, restamos 23 menos 11, 12. Carga nuclear. Carga nuclear simplemente es el número de protones, 11. Nucleones. Los nucleones solo son el número de masa, 23. Y ahora voy a sacar el número de electrones. Número de electrones. El más me indica que ha perdido electrones. El más indica que pierde electrones. La cantidad de electrones que pierde me dice el número. 1. Ha perdido un electrón. ¿Pero cuántos tenía inicialmente? Aquí está lo que tenía inicialmente. El número atómico te dice los electrones que tenía al inicio. Tenía 11 electrones al inicio, pero ha perdido uno, le quedan 10. Entonces tiene 10 electrones. ¿Listo? Eso también afecta ¿a quién? A la carga absoluta extranuclear. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con los electrones va a ser afectado por la carga. Los demás, tanto número de masa, número atómico, protones, neutrones, carga nuclear, nucleones, no son afectados, porque un átomo solo puede perder y ganar electrones. El núcleo atómico no se modifica. Muy bien. Vamos a poner carga absoluta extranuclear. La carga absoluta extranuclear. ¿Quiénes están en la zona extranuclear? Los electrones. Entonces ponemos el número de electrones. ¿Cuánto es? 10. Por la carga absoluta de cada electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto sería menos 16 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Listo? Y eso sería la respuesta. Ahora tenemos un átomo con carga negativa, 2 menos. Vamos a hallar solo el número de electrones, porque sabemos que el número de masa, el número de protones, número atómico, número de neutrones no se modifica. Solo un átomo puede ganar y perder electrones. Entonces vamos a ver. El menos me indica que ha perdido o ha ganado electrones. El menos me indica que ha ganado electrones. Ganó. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. ¿Cuántos tenía inicialmente? 16. Ganó 2, tiene 18. 18 electrones. ¿Listo? Lo demás es lo mismo. 32, número de masa, Z, 16, número de protones, 16, carga nuclear. Ahora continuamos con las especies isoelectrónicas. ¿Qué son las especies isoelectrónicas? Las especies isoelectrónicas son átomos que tienen la misma cantidad de electrones. Las especies isoeléctricas tienen que cumplir 3 reglas. 1. Sí o sí, los zetas tienen que ser diferentes de los átomos.
Como nosotros podemos observar aquí, el neón, nitrógeno y sodio tienen zetas diferentes. ¿Listo? 2. El número de electrones tiene que ser igual. ¿Listo? El número de electrones de los átomos tiene que ser igual. ¿Cuántos electrones tiene el neón? Hemos dicho, no tiene carga aquí. ¿Qué quiere decir? Que es neutro. Entonces, esto me da el número de protones y electrones. Tiene 10 electrones. Nitrógeno no es neutro, tiene carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que ha ganado. ¿Cuántos? 3 electrones. Tenía inicialmente 7. Más 3 sería 10 electrones. El sodio tiene carga positiva. El positivo, ¿qué me indica? Que pierde electrones. ¿Cuántos? 1. Inicialmente, ¿cuánto tenía? 11. 11. Ha perdido 1, tiene 10 electrones. Entonces, estos átomos tienen la misma cantidad de electrones. ¿Qué más? 3. La configuración electrónica de los átomos tiene que también ser igual. ¿Listo? El neón, el nitrógeno y el sodio tienen igual configuraciones electrónicas. Más adelante les vamos a estar enseñando cómo se realizan las configuraciones electrónicas. ¿Listo? En este caso, ellos tienen las configuraciones electrónicas. Vamos a aclarar. Si dos átomos tienen la misma cantidad de electrones, pero sus configuraciones electrónicas son diferentes, entonces no son especies isoelectrónicas. ¿Listo? Eso sería todo, espero que les haya gustado, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video.